gmail.com. Bienvenidos, esto es La Lupa Semanal, un programa que realizamos en coordinación con SND Editores, a quien damos las gracias, como todas las semanas, por esta oportunidad. Seguimos la trayectoria vital de Francisco Franco, el caudillo, el generalísimo. Seguimos en este año en el que, por deseo y designio del gobierno, nosotros nos atenemos a él, pues Franco es el español del año y el 2025 es el año de Franco. Pues nada, encantados de la vida. Vamos a seguir. Ya vimos cómo lo que fue Brunete. Brunete fue un intento, en el capítulo anterior, un intento de parar la ofensiva nacional sobre Vizcaya. No lo consiguieron. Franco acude al reto como buen legionario, gana el reto y ahí se estrella el ejército Frente Populista, que no republicano, lo repetiremos 1000 veces. Nada más terminar, ¿el qué? Pues esa batalla de Brunete, lo que hace Franco es decir, bueno, pues volvemos entonces. ¿A dónde volvemos? ¿Dónde estábamos? En el norte. Y es así, que quedaba Santander y Asturias. Bueno, pues repito, cuando la ofensiva nacional sobre Vizcaya terminó el 5 de julio de 1937, prácticamente las brigadas de Navarra, habían intervenido 2 de ellas, se aprestan a continuar sin darse descanso, avanzando sobre Santander. Es decir, Franco, nuevamente un alarde logístico, vuelve a traer esas brigadas del centro de España, desde Brunete, al norte, en prácticamente 48 horas. Es impresionante. ¿Y por qué? Bueno, pues porque saben los nacionales, sabe Franco que en Santander el enemigo pues flojea, se retira en realidad en desorden y que tiene poca o nula capacidad para rehacerse después del palo sufrido en Vizcaya. El mando Frente Populista había desencadenado Brunete, también le sale eso mal y ya vemos cómo lo solventó Franco. Bien, pues volvemos entonces. Estamos en Santander, que va a ser la siguiente provincia en liberar. Ya vimos cómo en su día Franco había decidido ir de este a oeste, pues los Frente Populistas, su capacidad operativa no superaba los niveles mínimos deseables que las circunstancias exigían, circunstancias tremendas, destacando en Santander concretamente su bajísima moral, sobre todo, repito, después del palo de Vizcaya, y la poca disposición de muchas de las tropas allí acumuladas, que no eran pocas, ahora lo veremos, para la lucha. Uno de los motivos también de lo que estamos diciendo es que había otro motivo muy importante. Estamos en la provincia de Santander. En Santander, el corazón de muchos santanderinos, de muchos de los soldados que habían sido además reclutados forzosamente, estaba más con los nacionales que con la causa Frente Populista, lo que provocaba ya numerosas deserciones, autolesiones también, y por supuesto que lo que hemos dicho, esa moral de las tropas que tendrían que defender Santander no era precisamente la más adecuada. Otro factor también, sin duda esencial, que va pues, a acentuar la inoperatividad de las fuerzas Frente Populistas en Santander, será la intensificación del bloqueo marítimo que los buques nacionales ya logran en el Cantábrico, sobre todo a raíz precisamente de la reciente liberación de Bilbao. Eso es muy importante porque ya la flota Frente Populista, que nunca hizo nada y que apenas tenía, como hemos dicho, 2 buques, desaparece del Cantábrico. Por lo tanto, Santander ya está completamente aislada, tanto por tierra como por mar, igual que Asturias, por supuesto. Para la defensa de la provincia de Santander, los Frente Populistas, ahí tenemos los despliegues de ambos, disponían de unos 60.000 hombres. Parte de ellos habían venido de Asturias, partes también eran separatistas vascongados, recalcitrantes, que venían huyendo de Vizcaya, y este número lo que pasa es que lo habían conseguido sobre la base, como he dicho antes, del reclutamiento forzoso, de personas, de hombres, desde los 20 hasta los 45 años. Imagínense con 45 años la capacidad de combate que puede tener alguien, y más en estas circunstancias tan particulares que hemos dicho en Santander. De artillería, unas 100 piezas, más o menos de diversos calibres y procedencia. Aviación,
Pues es curioso. La aviación para Santander es la misma que para Asturias, ya estaba todo reducido, no habiendo mejorado su difícil situación que ya tuvo en Vizcaya, sino más bien había empeorado, lógicamente. El número de aparatos disponibles por los frentes populistas pues era de unos 80 aproximadamente, y de ellos únicamente 44, vamos a decir, operativos. El resto, pues el resto eran verdaderas reliquias de la más variada procedencia y modelos, vetustos y muy singulares. Aquello era algo tan particular que incluso ellos mismos, los Frente Populistas, lo bautizaron con el nombre del Circo Krone. El Circo Krone era un circo que en los años 30 había tenido mucha fama, y recorría España y también parte de Europa, y entonces ellos consideraban que su aviación ya allí reducida entre Santander y Asturias era realmente un circo, no valía para nada, para poco. Por parte nacional, ahí vemos su despliegue también, pues el 26 de julio, el mismo día en que Franco daba por terminada la batalla de Brunete, ordenaba, como he dicho, el regreso de las dos brigadas de Navarra que había sustraído del norte a fin de enfrentarse con Brunete. Con esta medida, a mediados de agosto, los nacionales contarán en torno, en este teatro de operaciones, a unos 90.000 hombres. Por primera vez van a superar a los frentes populistas. En el centro del despliegue va a estar los italianos, que esta vez van a tener también por lo menos cerca de esos 90.000, son 25.000 eran italianos. Artillería, pues 106 baterías, con un total de 400 piezas de artillería, superaba ya de manera muy grande a los frentes populistas. Aviación también, aquí unos 220 aviones al mando del general Quindelán, de los cuales 100 eran de caza y 100 de bombardeo, los otros eran de apoyo. Pero además también hay que tener en cuenta, como he dicho, que la Marina Nacional domina ya el Cantábrico. Ya tenemos a flote, ya tenemos operativo al crucero Baleares, buque insignia, al crucero Velasco, el almirante Cervera, y luego hay una flotilla muy importante de bows, ya los nombramos en su momento, esos pesqueros artillados, se les había puesto un cañón, a veces dos, o unas ametralladoras. De estos pues tenían ya más de una docena. Y también había unos buques auxiliares, minadores y de transportes. Por lo tanto, Santander podíamos decir que estaba sentenciado una vez terminada la batalla de Brunete. Ese fue también otro de los efectos para los frentes populistas de haber perdido la batalla de Brunete. ¿Qué es lo que diseñan los nacionales? ¿Cuál va a ser la maniobra para la liberación de Santander? Pues vamos a verla aquí. Ahí la tenemos. Una primera fase en la que pues, debían liquidar lo que se llamaba la bolsa de Reynosa. Este entrante frente populista que tenemos aquí le dominaron bolsa de Reynosa. Y en esa primera fase era muy importante eliminarla, era una parte también muy importante del terreno. Reynosa era un objetivo primordial, también por su capacidad industrial. En esta primera fase, en una maniobra en pinza, se trataba de eliminar toda esta bolsa, atacándola pues, por sus extremos superiores, como está pintada ahí en las flechas con puntos, por sus ángulos, el ángulo noroeste y el noreste, convergiendo por lo tanto las fuerzas sobre Reynosa y Corconte. ¿Por qué? Bueno, esto no les gustaba tener esta hendidura aquí a los nacionales en su territorio, no gusta nunca, es siempre peligroso. Luego una segunda fase que consistiría de un avance general, una explotación ya del éxito. Ahí lo importante era el tiempo, la rapidez. Si se conseguía esto primero, entonces explotar esa capacidad de avance ya consiguiendo meterse en la provincia de Santander pegados a la costa y también por su interior, por supuesto. ¿Camino de qué? Siempre de Asturias, de este a oeste. La rapidez del avance se consideraba fundamental en estas maniobras, no solo para lograr la liberación intacta del potencial industrial existente en Reynosa, principalmente, sino también para evitar que los frentes populistas pudieran tener tiempo para llevar a cabo nuevas acciones en otros frentes y repetir el parón conseguido en Brunete, porque desde luego se temía, y lo veremos en el siguiente capítulo que se hizo, va a ser la batalla de Belchite, que la única manera de acudir en ayuda
de Santander y también de Asturias de rebote era intentar paralizar la ofensiva nacional. ¿El qué? Pues haciendo una ofensiva en otro frente. Se intentó en Brunete, cuando Vizcaya, ahora se va a intentar en Belchite, cuando Santander. Lo veremos en el siguiente capítulo. También tenían en cuenta los nacionales que el otoño se acercaba y detrás del otoño iba a venir el invierno. Por lo tanto, y en este terreno cada vez más duro, sobre todo pensando en Asturias, era muy importante lograr los objetivos antes de que, además del terreno que se les oponía, las condiciones meteorológicas también pudieran dificultar su avance. Esto también es muy importante y lo tuvieron también para no retrasarse. Así pues, a la velocidad de avance se le cifraba todo el éxito de esta operación. El 14 de agosto, en el sector occidental de despliegue, pues las fuerzas nacionales rompían el frente y el avance resultó espectacular en esta línea de aquí. El 15, el avance por ese ala del despliegue nacional fue aún, si cabe, mayor y más profundo, llegándose a Reynosa. La bolsa de Reynosa quedaba prácticamente sentenciada en 48 horas. Es impresionante. Esto preveía ya el derrumbe, por supuesto, del resto de fuerzas frente populistas que, como hemos dicho, tampoco estaban muy por la labor de defender a toda costa Santander. El 16 se liberaba ya Reynosa, tras aniquilar casi por completo a los que pretendieron defenderlo. Algunos recalcitrantes quedaron, fueron todos eliminados. El resultado de la eliminación de la bolsa de Reynosa, a todas luces, pues extraordinario. El enemigo había tenido también su correspondiente quebranto y de tal manera que casi 22 batallones frente populistas habían quedado prácticamente extinguidos. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Pues el día 14, como hemos dicho, también se había roto el frente por el este y también se consiguiendo unos avances muy importantes gracias a la masa de artillería que se empleó sobre todo en esta parte. Durante este día 14 el avance fue también impetuoso, aprovechando los italianos, que van pegados a la costa, sus medios motorizados para imprimir mayor velocidad todavía a ese avance. El día 15 hay un pequeño parón, pero el día 16 se consigue ya el puerto del Escudo. El avance ya es imparable. Ante el éxito conseguido y sobre todo la penosa situación moral y material en que quedaban el enemigo, el día 17 se produce el contacto entre la masa que había entrado por aquí y la masa que había entrado por aquí. Aquí se unen las dos y se van a caminar ya directamente hacia Santander, que era el objetivo. Bajo tal cúmulo de presiones, pues el 22 de agosto se celebra en Santander una reunión de la Junta Delegada del Gobierno para el Norte, de los Frentes Populistas. En fin, allí discuten lo que pueden, deciden prolongar la resistencia. Esto es a la espera de una ofensiva que se les anuncia en otro frente, va a ser la de Belchite, pensando que esa va a ser la solución. Deciden replegarse a la capital, esto permite mayor avance de los nacionales y en todo caso retirarse después a Asturias abandonando Santander porque lógicamente era indefendible. Mientras, pues los altos mandos frente populistas celebran esa reunión, los nacionales no cesan de presionar y ese mismo día 22 amenazan ya a Torrelavega, ya se encuentran aquí. Hemos dicho que han hecho contacto y se encuentran en Torrelavega. Santander queda amenazada de quedar asediada. El día 23 el avance nacional es arrollador ya y de toda manera que, bueno, pues el mando frente populista ordena la retirada hacia Asturias, cada uno como pueda. Toda aquella reunión que habían hecho el día anterior había quedado en nada, aguas de borraja. En su ida, pues las fuerzas frente populistas llevaron a cabo múltiples voladuras de pasos, de carreteras, alcantarillas y demás, intentando dificultar el avance nacional. No obstante, no lo consiguen porque los zapadores nacionales van rápidamente rehaciendo las voladuras. El día 24 los nacionales entraban ya físicamente en Torrelavega, 24 de agosto. Bueno, sobre la actitud que a estas alturas toman los combatientes separatistas del PNV, encuadrados en los restos del que fuera denominado Ejército de Euskadi, ya hemos dicho que para defender Santander había algunos recalcitrantes separatistas, pues ya se dan cuenta de que la cosa es imposible y vamos a asistir a lo que se va a llamar el Pacto de Santoña, que hoy, digamos, es muy conocido
por ese pacto. Vamos a centrarnos un poco en él porque yo creo que es importante llegados a este momento. No, vamos a continuar con el otro gráfico porque yo creo que sigue siendo más interesante que no este. Bien, hemos visto que Santander está prácticamente rodeada. En Santoña los italianos estaban avanzando con una velocidad también tremenda. Entonces, el 25 de agosto, pues delegados del PNV y mandos de unidades separatistas, vascongadas, lógicamente, firman con jefes italianos y la presencia de algún mando español, en concreto el comandante de Estado Mayor Bartolomé Barba, que estaba allí un poco de convidado de piedra, firman la rendición incondicional, eso sí, de sus tropas, de las tropas separatistas vascongadas. Los términos del acuerdo no dejaban lugar a dudas. En ellos pues, se recogía con meridiana claridad que, por su parte, la de los separatistas estaban dispuestos a deponer las armas en orden y entregar el material de guerra. Esto era muy importante. Señalándose además con precisión los lugares donde pensaban hacerlo, así como la forma, que sería pues, el grupo de unos 2000 hombres, y también estaban conformes en colaborar en mantener, esto es muy importante, el orden público en la zona que ocupaban ellos, asegurando la vida y la libertad, esto lo leo textualmente, de los presos políticos en las cárceles de Laredo y Santoña. Ojo, porque ahí todavía quedaban presos nacionales, falangistas, gentes de orden, etcétera, que peligraba su vida. Los separatistas, a cambio de esa rendición incondicional, garantizan la seguridad de estas personas y el orden en general hasta que los nacionales se puedan hacer cargo de todo ello. La rendición, de todas maneras, se especifica que es sin condiciones. Bueno, vemos aquí una cosa muy curiosa, que siempre se les ha echado en cara y que hay que seguir haciéndoselo. Los separatistas vascongados se rinden a los fascistas, porque lo eran italianos en este caso, no a las tropas nacionales. Sin embargo, una vez hecho esto, pues surgieron de inmediato algunas divergencias en el cumplimiento de lo pactado y el día 25 no se lleva a efecto lo prometido, la rendición de esos batallones separatistas, por lo que el bando nacional ordenó el avance otra vez de las tropas para el día siguiente, a pesar de que se volvieron a efectuar encuentros personales entre mandos de un lado y de otro. ¿Cómo era de esperar? Bueno, pues el acuerdo generó en el seno del Estado Mayor Nacional, en el cuartel general del Generalísimo en concreto, pues una gran contrariedad, puesto que se había gestionado y firmado por los italianos, que no tenían por qué, sino tener primero el visto bueno del cuartel general del Generalísimo. Esto fue una pasada de raya de los italianos, y sobre todo también porque en él se dejaba libres precisamente a los que tenían responsabilidad por la que tenían que responder, es decir, que sí, que en ese acuerdo los italianos fueron magnánimos con los separatistas, a los cuales garantizaban la posibilidad de huir de alguna manera. Desde el punto de vista jurídico, pues no eran los mandos italianos los indicados para firmar tal acuerdo, por supuesto, eso también faltaría más. Así pues, bueno, pues el mando español, el cuartel general del Generalísimo, pues censuró la actuación italiana y ordenó que una compañía de guardias de asalto se trasladara, nacional por supuesto, urgentemente desde Bilbao a Santoña, al objeto de impedir la salida. Lo iban a hacer en un vapor de los dirigentes separatistas que debían, por supuesto, ser detenidos. ¿Para qué? Pues para responder de sus actos, faltaría más. La rápida ocupación de Torrelavega pues dejó a las fuerzas separatistas y a las fuerzas ya Frente Populista sin posibilidad de replegarse hacia Asturias, por lo cual el caos cundió y, constreñidos en esta pequeña zona y en la ciudad de Santander, intentaron los jefes Frente Populistas, tanto políticos como militares, escapar en algunos barcos, los pocos que había, sin tener en cuenta, entre otras cosas, ya que también el mar Cantábrico estaba en manos nacionales y que los buques nacionales, tanto los cruceros como los bows, se acercaban y establecían un cordón en torno a Santander para que nadie pudiera salir de ahí. El día 25, con los nacionales a la puerta de Santander, se izaba la bandera blanca en los cuarteles de las fuerzas de seguridad y se enviaban parlamentarios también a la parte nacional. Y el día 26, las brigadas de Navarra y también los italianos
entraban por fin en Santander capital. Pero no quedó ahí la cosa. No era Franco para dejar ahí las cosas y a pesar del éxito, a pesar del contento, a pesar de todo lo que había ocurrido y de las emociones, ordena el cuartel general del Generalísimo que no se detengan las tropas en Santander a festejar nada y se lancen hacia Asturias a explotar ese éxito conseguido tan rápidamente. Era muy importante hacer eso. De tal manera pues que el 31 de agosto, apenas 5 días después, llegaban al río Deva, ya metidos en Asturias, también al Saja, al Nansa, a San Vicente de la Barquera, en una explotación del éxito también que fue modélica. Bueno, el balance de la liberación de Santander, pues vamos a decir como siempre algunas cifras, siempre es importante. Los frentes populistas habían dejado sobre el terreno, se recogieron 300 muertos y más de 1000 heridos. Se habían conseguido 40.000 prisioneros, la mayoría, por supuesto, con el armamento. Los italianos, en esta campaña de liberación de Santander, habían tenido 16 oficiales muertos, 60 heridos, 335 muertos de tropa y unos 1.600 heridos. Las fuerzas españolas, pues también se dejaron 200 muertos sobre el terreno y unos 700 heridos. ¿Por qué esa diferencia de cifras? ¿Por qué los italianos, que eran menos, tuvieron tantas bajas, en proporción muchas más que las tropas españolas, que los nacionales? Bueno, pues quiero resaltarlo por algo curioso. Los italianos, que todavía estaban poco hechos a la guerra en este aspecto, sobre todo a la española, habían tenido muchas bajas al principio de sus avances. ¿Por qué? Porque prevalecieron el empleo de ataques frontales. Y solo ya a última hora, y cuando vieron la cantidad de bajas que sufrían, optaron por ataques envolventes. Esto los españoles lo sabían muy bien, los mandos españoles, y ya venían empleando desde casi el principio de la guerra esas maniobras de ala, maniobras envolventes, que son siempre tan efectivas. La venían empleando desde la marcha hacia Madrid. Los italianos aquí pagaron un precio muy alto por aprender. No aprendieron en cabeza ajena y tuvieron que aprender en cabeza propia. Y es que aquí, bueno, no fue lo mismo que en Málaga. En Málaga aquello fue casi se podría hablar de un paseo militar. Aquí no, la orografía del terreno también era muy distinta. En cuanto al material que se cogió en el Frente Populista, volvemos a recalcarlo porque es importante. Es que la abundancia de material que tenían siempre los Frentes Populistas era tremenda frente a la escasez, o por lo menos lo justo, de los nacionales. Es decir, lo que llegaba de la Unión Soviética y de otros países era abrumador. Se les cogieron 100 piezas de artillería, prácticamente todas las que tenían, 15.000 fusiles. Los millones de cartuchos eran incontables, de granadas, de todo tipo. Es impresionante, vamos, lo que se coge ahí. Los aviones, pues los que quedaron allí no pudieron ir hacia Asturias, pues todos también. Motores de aviación, munición para aviación, combustible. Todo el puerto de Santander ya pasó a manos nacionales. Pueden imaginar lo importante que era para lo siguiente, que es Asturias. Y vamos a entrar con Asturias, porque en Asturias no va a ser la cosa fácil, por supuesto. Ya hemos visto que nada es fácil en la guerra, pero bueno, Asturias también va a tener su aquel. En Asturias el clima era prácticamente de locura, de enajenación ya. La primera reacción de las autoridades, en vez de aprestarse a la defensa, autoridades Frente Populista me refiero, tras la caída de Santander, pues no fue militar, curiosamente, sino política, esto siempre con la cabeza igual. Y lo primero que deciden es transformar el Consejo Provincial Soberano de Asturias y León, que venía funcionando allí de una manera, bueno, de aquella manera, asume todos los poderes, tanto los civiles como los militares. Y todo queda sujeto a una junta delegada del gobierno en el norte. Bueno, esto no servía absolutamente para nada más que para enorgullecer a los, sobrevecer aún más a los jefes Frente Populistas. Bien, aquí está el despliegue de los nacionales. Hay que destacar esta punta de lanza que había supuesto, esta lengua que había supuesto el poder liberar Oviedo en su momento y que se mantenía, fíjese qué estrechez, a costa de grandes esfuerzos, pero que nunca se rompió. Es increíble y no se puede entender cómo los Frente Populistas no cortaron
en su momento pudieron hacerlo sin ningún problema y volver a dejar Oviedo aislado, se había convertido en un alcázar, incluso, por supuesto, tomarlo. Bueno, pues esto se había mantenido por los nacionales prácticamente ya durante un año, con grandes esfuerzos, con una gran sangría, pero no cejando nunca en el empeño. Ahora vamos a ver la importancia que tiene para la liberación ya de la provincia. Para la defensa de Asturias, los frente populistas contaban todavía con 80.000 hombres. Bien, es verdad que muchos de ellos, se me vuelvo a decir, reclutados ya forzosamente en edades entre 18 y 45 años, también como en Santander. Estaban dotados estas personas, estos hombres, 45.000 fusiles, más de 300 ametralladoras, 20 carros de combate, había por allí morteros, 196 piezas de artillería, es muy importante. Bueno, tras la aviación de Santander, los nacionales retiraron del norte las fuerzas italianas que habían intervenido en ella, disponiendo para las Asturias con cerca de 110.000 hombres, unas 200 piezas de artillería y 150 aparatos entre caza y bombardeo. Ahora todo jugaba ya a favor de los nacionales. La maniobra diseñada, pues la vemos ahí grosso modo. Pues muy sencillo, destruir caso de no someterse a las fuerzas enemigas, que son siempre el objetivo, el ejército contrario. Eso sí, aquí se van a tropezar los nacionales con la orografía. La tremenda dificultad del terreno a conquistar imponía pues la necesidad de operar como si de dos teatros de operaciones distintos se tratara, uno el montañés y otro el costero. Y es que hay que conocer Asturias para saber que una cosa es la costa y otra cosa es el interior. Están perfectamente delimitadas por las montañas de allí, por los picos de Europa. Las acciones de ambas deberían ser coordinadas, pero en parte van a ser aisladas. Primero se va a plantear los avances por el sur y los avances otra vez por el este. El del 1 al 20 de septiembre, los nacionales van a operar también por el oeste, hacia Vilaes, intentándolo. El puerto de Pajares se va a ocupar rápidamente. Debido a su importancia estratégica, como táctica, por supuesto, pues es la llave de paso de León a Asturias. Entonces el puerto de Pajares va a ser uno de los primeros objetivos. También el de Piedrahíta, también el de San Isidro. Claro, aquí la orografía es tremenda. Se va a llegar al río Sella el 20 de septiembre al 10 de octubre. Se ocupan los puertos de Tarna y de San Isidro, pero fíjense que llevamos un mes de campaña y todavía estamos aquí abajo en el sur. El 25 de septiembre al 10 de octubre se desarrolla la cuarta fase de esta campaña, la cual pues se llevará a cabo en la zona oriental de Asturias. Por aquí vamos a cambiar de gráfica para que la podamos ver un poco mejor. Aquí la tenemos conforme van avanzando los nacionales. Claro, las duras y sufridas operaciones descritas, que he resumido muchísimo, pueden decirse que los nacionales pues, han logrado superar la parte más difícil y laboriosa de la campaña de Asturias, ya lo hemos dicho, por este sur y por el este. Por la costa, más de la mitad de la misma está ya en su poder, y en el interior se han cruzado la divisoria cantábrica, también en su mayor y más agreste parte. Bien, pero hay un factor aún más decisivo, si cabe, es que tras mes y medio de combates, ojo que la campaña no fue fácil, en los que el enemigo, a pesar de todo, ha defendido con tenacidad, aunque sin aciertos, o sí, el terreno, pegándose a él, las fuerzas frente populistas han llegado a su límite de posibilidad de resistencia. Las bajas y las deserciones ya diezman a los frente populistas. Además, su desorganización aumenta su inoperatividad. Por todo ello, así como por la evidencia de que tanto los intentos realizados sobre el terreno, estamos hablando de Belchite, que ha fracasado, no se ha podido ayudar a Santander y mucho menos a Asturias. Eso hace que los nacionales vean ya fácil, digamos, o a la mano la caída y la liberación de la provincia. El derrumbe de la resistencia lo tienen a la vista, ellos así lo consideran, lo van notando, los combates van aflojando y es cuestión de poco tiempo pues que su presión termine desbaratando cualquier posibilidad de defensa frente populista. No obstante, los nacionales no se confían. ¿Y por qué? Pues porque tienen en cuenta también que se acerca el invierno, que para ellos es un hándicap.
que tienen que intentar evitar. De acuerdo a todo lo anterior y adelantándose en lo posible, el 12 de octubre, y ahora voy a leer textualmente, Franco emite una orden referente a Asturias en la que dice, es que es impresionante lo siguiente: la situación de la guerra en el norte, donde el enemigo multiplica sus esfuerzos para retrasar la caída de la zona asturiana que aún posee, obliga a que el ritmo de las operaciones y los objetivos y direcciones de ataque no se paralicen con combates de frente y operaciones de limpieza, que dan tiempo y espacio al adversario a fortificarse y formar un nuevo escalón, o sea, otra línea defensiva posterior. El hecho de que queda en un flanco o retaguardia un núcleo enemigo no justificará nunca la paralización del avance. Es impresionante. Se trata, da igual que haya un reducto, una pequeña bolsa, alguien recalcitrante que se ha trinchado en un sitio, déjenlo ahí, tiren para adelante, porque eso va a hacer que caiga todo. En tal caso, sigo con Franco, debe dejarse una fuerza enfrente, proporcionada al núcleo, lo que se incorporará a las brigadas una vez rendidas o destruidas las fuerzas enemigas que constituyen aquel. Es decir, es el avance en velocidad, es lo que se va a llamar después la Blitzkrieg, da igual, es no cometer el error que han cometido, lo veremos en el próximo capítulo, en Brunete, pero también, sobre todo más en Belchite, donde en gran parte la ofensiva Frente Populista, que va a estar bien organizada, va a ser fuerte, va a fracasar porque se van a empeñar, en vez de avanzar hacia Zaragoza, en vez de hacer desorganizar el Frente Nacional, que estaba muy desguarnecido, se van a empeñar en Quinto, en Belchite, en otros pueblos donde los nacionales se han atrincherado, se van a empeñar en conquistarlos, no van a seguir avanzando, van a embeber fuerzas y las resistencias a ultranza a toda costa, hasta el último hombre, el último cartucho, hasta la vida de los nacionales, va a frenar y a retrasar de manera inverosímil en objetivos que no lo eran, porque Belchite no era nada, Quinto no era nada, van a impedir y van a fracasar, hacer fracasar esa ofensiva Frente Populista de ayuda teórica a Santander y a Vizcaya. Franco no cae en ese error y aquí lo evita, ordenando, hay que avanzar a toda costa. Es lo importante, cualquier reducto que quede ahí, se deja un núcleo que lo asedie de alguna manera, lo mantenga, pero no hay que embeber las fuerzas. Bueno, la última fase de la liberación de Asturias, pues el 11 de octubre, las brigadas de Navarra por la costa alcanzan Ribadesella y siguen, ya el avance va siendo más directo. El 17 de octubre, pues en Gijón, se reúne el Consejo Soberano de Asturias y León con Belarmino Tomás, su presidente, a la cabeza, y deciden que, bueno, aquello no es insostenible. El 18 de octubre, pues Belarmino Tomás comunica al coronel Prada, que es el máximo oficial Frente Populista militar, pues que hay que abandonar Gijón también y que aquello hay que irse por donde se pueda. Sálvese quien pueda. Mientras los nacionales, pues encontrando cada vez, lógicamente, menos resistencia, pues van presionando, es lo que ha dicho Franco. Hay que presionar, hay que ir allí. Se alcanza Villaviciosa, como hemos dicho, Infesto, La Marea, Río Seco. Bueno, se derrumba entonces ya prácticamente la organización Frente Populista, las tropas, y el general Aranda desde Oviedo, incluso, como vemos aquí, es muy importante, ahora utilizan este pasaje para lanzar ofensivas en las direcciones, bien sea sur o norte, ayudando a las fuerzas que vienen desde el sur o desde el este. Nadie está inmóvil en el bando nacional. El 22 de octubre la ocupación de toda Asturias se va completando ya sin resistencia alguna, a excepción de esos pequeños reductos que han ido quedando y que van siendo eliminados poco a poco. Aquí quiero hacer una llamada de atención muy importante para que vean la calaña repugnante de los frente populistas, de todos ellos, independientemente de que fueran socialistas, comunistas, anarquistas, separatistas. Mientras esto está ocurriendo, mientras esto se está derrumbando, hay un escrito del coronel Prada, máximo mando militar Frente Populista en Asturias, a Valencia, donde está el gobierno, en el que da fe de que
aprovechando el desbarajuste, aprovechando estos últimos días, en Gijón, en Avilés, grupos de frente populistas se dedican a secuestrar a las mujeres, a las chicas. Además, él dice, normalmente las más guapas. Es impresionante el texto de ese mensaje de Prada. Testigo nada sospechoso. Violarlas es lo último que quieren dejar allí, lo último que quieren hacer. En vez de dedicarse a combatir, en todo caso a defender a ultranza todo, se dedicaban a esto. Ese mensaje secreto, por lo tanto, no está hecho para la propaganda, para la publicidad, del jefe militar más importante, Frente Populista en Asturias, en estos momentos, a Valencia, al gobierno, con ese texto terrible, da una idea de lo que fue el Frente Popular hasta en los últimos instantes en todos los lugares donde tuvo puesta su bota, nunca mejor dicho. Sigo. ¿Qué es el 22 de octubre? Se ocupa toda Asturias, lo hemos dicho. Bueno, el botín, vamos a ver aquí como siempre un poco el botín. Reflejo lo que dice un parte de la Cuarta Brigada de Navarra. Es imposible dar una relación del botín encontrado en Gijón, y esto se refiere solo a Gijón. Pudiendo dar una idea, 47 cañones de diferentes calibres, más de 100 ametralladoras, millares de fusiles, inmensa cantidad de munición, no la pudieron ya ni contar, 20.000 granadas de artillería de diferentes calibres, lógicamente, 15 millones de pesetas, 500 toneladas de explosivos en los túneles, y dice, de Tamón y Beriña, 2.000 caretas antigás, aparatos para hospital, medicamentos, medicinas, bueno, por valor de 30 millones de pesetas. En el Musel, en el puerto, se ha cogido un botín que dice, sin poder precisar las cantidades de lo inmenso que fue. Nunca les faltó material. Lo que les faltó fue inteligencia, profesionalidad, valor no tanto, porque lo demostraron también, no dejaban de ser españoles en muchos momentos, pero teniendo todo a su favor, lo perdieron también todo. Y ahora muy importante también, sobre la caída del norte desde el alzamiento que estuvo en poder de los Frentes Populistas, son muchas las consideraciones que se pueden hacer, ya ha caído todo el norte. Solo algunas de las más destacadas nos dan una idea de la proporción tan importante en lo militar, en lo político, en lo propagandístico, en lo moral, que supuso esa liberación de todo el norte, de esa inmensa bolsa Frente Populista. Bueno, el propio coronel Prada, vuelvo a él, dice que en todo el norte los Frente Populistas habían dejado 30.000 muertos y cerca de 100.000 heridos. La califica de campaña desgraciada. Él habla de que, bueno, el heroísmo de los combatientes no pudo superar las condiciones adversas de la lucha. Bueno, habría que hablar de todo. De todas maneras, voy a incidir un poco más. Para comprender en toda su profundidad lo que supuso esta liberación del norte, basta señalar que los nacionales conseguían por fin, y después de algo más de un año de guerra, si bien no superar aún a sus enemigos, al menos equilibrarse ya decididamente con ellos en número. Aunque su potencial seguía siendo inferior por continuar los frentes populistas dominando zonas aún muy extensas y pobladas de España, lo que le dotaba de grandes posibilidades de refuerzo, con el norte, que se hacían con él, los nacionales pasaban a disponer de un potencial económico industrial que, equivalía al 50% de todo el disponible hasta ese instante por los frentes populistas. Imagínense lo importante. En ello, ¿en qué? Pues en sectores de producción tan importantes como el minero, el agrícola, el ganadero, el industrial, de forma a unas cantidades, voy a darles, por ejemplo, la capacidad de producción huyero-metalúrgica frente populista, que venía siendo el 72%, teniendo el norte en su poder, se reducía al 36% a pesar de todo lo que seguían teniendo en su poder de España. La flota nacional, pues conseguía ya el control total de la costa cantábrica, lo que le permitía concentrarse en su totalidad ¿en qué? En mandar unidades al Mediterráneo. Muy importante. ¿Por qué? Para conseguir el dominio del mar también en el Mediterráneo. Y aislar por el mar también, Mediterráneo en este caso, a la zona frente populista.
Si hasta ahora los nacionales luchaban en dos frentes, esto es muy importante desde el punto de vista estratégico y táctico, el norte, esta bolsa y luego el resto, a partir de ahora se van a concentrar en un solo frente. No hay nada peor en guerra que estar dividido en dos frentes. La moral nacional, pues para qué decir, si ya era altísima, cuando se sabe la noticia de la liberación de todo el norte, bueno, ya fue espectacular. ¿Qué ocurre lo contrario? Pues lo contrario es que la moral frente populista ya decae firmemente. De cara a la comunidad internacional, no cabe duda que es muy importante, pues la liberación de todo el norte significó sin duda un punto de inflexión ya fundamental, pues con ella se iniciarían una serie de reconocimientos oficiales del gobierno del generalísimo Franco, que hasta ahora habían sido muy tímidos. Bueno, pues a partir de este momento hay países como por ejemplo Japón, fíjense, Yugoslavia, que entonces existía, Uruguay, que van a decir y van a reconocer y van a establecer relaciones diplomáticas con Burgos, donde está el cuartel general del generalísimo normalmente. Pero es que también lo va a hacer, ¿quién? El Reino Unido. Esto es muy importante, es un espaldarazo fundamental ya para los nacionales. Y además van a establecer el qué, relaciones comerciales, porque el Reino Unido tenía muchas inversiones, tanto en Vizcaya como en Santander, como en Asturias, que ahora van a pasar a manos nacionales y por lo tanto ya no les queda también más remedio que hocicar, digamos, y entenderse con los nacionales para preservar, bueno, pues dentro de lo posible, ¿el qué? Pues esos valores que tenían en el norte. La victoria, la liberación del norte de España, de esa gran bolsa, Vizcaya, Santander y Asturias, es un éxito estratégico, táctico, las maniobras, logístico impresionante del generalísimo y de sus tropas. Fracasó Brunete en Vizcaya, no pudo frenar, fue momentáneo el frenar el avance nacional. Aquí lo han intentado con Belchite, la batalla de Belchite, lo veremos en el siguiente capítulo. Ya aquí no consiguieron ni eso, Franco, ya lo adelanto, no sacó un solo soldado para acudir a aquel reto. Lo dijo, lo repetiremos en el próximo capítulo. Con lo que ahí se tendrán que aguantar los propios, los nacionales, y así lo hicieron con el heroísmo que vamos a ver en Belchite, en Quinto y en muchos otros sitios. Gracias por seguirnos, españoles. ¡Viva siempre España! Jamendo.com